Hola, soy Javier Milei y esto es Sobran los Motivos. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Un gusto enorme estar contigo. Bueno, el gusto es nuestro, porque nos has bajado al común de la gente lo que es la economía, que a veces es muy inentendible. Vos lo hacés realmente en un lenguaje que todos llegamos a comprender. No sabemos si después en realidad eso se traduce a una mejoría, pero por lo menos nos ayudás a entender un poco más qué es lo que va sucediendo en nuestra bendita economía argentina, Javier. Bueno, eso es porque a lo largo de mi vida tuve la dicha de tener excelentes profesores. Yo siempre digo que una de las cosas que más me ayudaron en la tarea de ser un buen divulgador es, por ejemplo, haber tenido en matemáticas, las distintas materias de matemáticas, profesores matemáticos. Los matemáticos tienen una característica de tomar problemas muy complejos y volverlos muy fáciles, o sea, y muy fácil de transmitir. Y como dentro de las materias que yo en alguno de estos últimos 30 años he dado clases, ha sido economía matemática, además estoy acostumbrado a tomar problemas extremadamente complejos y tratar de volverlos simples. Creo que tiene que ver con eso más que nada. ¿Y cómo ves? Arranquemos por ahí, después hablamos un poco de tu historia de vida, que no tiene en muchos aspectos que ver con la economía, pero después lo hablaremos. ¿Cómo ves la economía hoy en la Argentina? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que llevan a nuestra economía hoy para un lado o para el otro? Bueno, son dos cosas distintas. Digamos, lo que está llevando a la Argentina a la decadencia, básicamente, es haber empezado a abrazar las ideas socialistas hace un poquito más de 100 años, y Argentina, de ser el país más rico del mundo, entró, digamos, en la crisis de la pandemia en el ranking mundial de PIB per cápita 70 y hoy está 120. Es decir, Argentina, digamos, ha sufrido una catástrofe. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De hecho, Argentina, de ser, digamos, de nuevo, la primer potencia mundial, hoy en América Latina, en el ranking del PIB per cápita, está de la mitad de la tabla para abajo, y cuando vos lo tomás al tipo de cambio paralelo, que es al que hay dólares y no al que no hay, ahí, digamos, Argentina está en el furgón de cola, es decir, es uno de los países más pobres de la región, está al nivel de Belice, está debajo de Paraguay, y eso para tener un orden de magnitudes que se traduce en cerca del 50% de pobres, más del 10% de argentinos que son indigentes, es decir, no le alcanza para comer. Si Argentina estructuralmente está en algo que claramente es una decadencia furiosa, y que si no cambiamos la situación, digamos, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Ese es el marco general, si vos querés. Después tenés la coyuntura particular de la economía de hoy, que inexorablemente Argentina va a estallar. Es decir, cuando vos mirás los elementos de la economía argentina, todos muestran que va a estallar. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Las grandes crisis argentinas se dan por déficit fiscal. La del Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria en el 82, sí, estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 con 9. La convertibilidad en el 2001 estalló con 7. El año pasado terminamos 8,8% de déficit fiscal, o sea, número de crisis, y, digamos, una parte del gobierno queriendo aumentar el déficit fiscal. Con lo cual, digamos, la explosión es inexorable. Si miro el plano monetario, así como tengo una base monetaria, tengo escondida dentro del balance del Banco Central una base monetaria y media con el nombre de LELIX y PASES, o sea, algo que podría multiplicar por 2,5 la cantidad de dinero en 30 días, o sea, es como tirar nafta al fuego. Cuando miro, digamos, la situación real, Argentina el año pasado fue la economía, digamos, que más cayó en el G20, cayó el triple que el resto del mundo y mandó a la quiebra a decenas de miles de empresas. Entonces, a ver, digo, lo mires por donde lo mires, esto está al borde de estallar, y que cualquier, digamos, que en realidad está estallado esto, porque pensá que Argentina no expande su PBI desde el 2011, y si todo saliera como el gobierno quiere este año, estaríamos 18% abajo que lo del PBI per cápita del 2011. O sea, esto es un desastre.
Lo único que falta es como esa explosión megafinal que estamos acostumbrados a ver los argentinos, y eso puede pasar en una situación donde se dé una crisis política y eso genere, digamos, una caída de la demanda del dinero, es decir, que la gente quiera salir a comprar dólares todos juntos, y ahí es cuando empieza el estallido final. Pero, digo, la verdad que está todo para, digamos, la explosión es inexorable. La única pregunta es cuándo, y eso el tiempo es de Dios. ¿Qué opinas de Guzmán? Bueno, digamos, el Guzmán a cada paso, digamos, confirma lo que siempre dije, que es un incompetente y que no está a la altura del cargo. Es decir, lo que pasa es que Guzmán es espantoso. Ahora sucede que el Instituto Patria es un millón de veces peor. Entonces, digamos, o sea, es como que la gente ahora dice, bueno, son tan malos los otros que, bueno, por lo menos, o sea, digamos, por lo menos es más educado, por decirlo de alguna manera. A Pero ver, pero también, para que la gente entienda, ¿qué nivel de injerencia tiene un ministro de Economía en un gobierno argentino, puntualmente, qué es lo que estamos analizando? Y si querés, comparativamente, un ministro de Economía en otro país, en un país del primer mundo, ¿qué nivel de injerencia tiene? bueno, a ver, los problemas económicos en Argentina siempre son acuciantes. O sea, uno de los grandes problemas es que la gente en Argentina cree que por donde pasa la solución de la economía es todo lo contrario a lo que hay que hacer. A ver, te lo presento de otra manera. En todo el mundo entienden, digamos, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, y entonces lograron domar la inflación. Bueno, en Argentina eso se discute. Acá, digamos, a ver, el gobierno quiere controlar la inflación controlando precios, y los opositores le critican y dicen que no, bueno, que en realidad el problema es que controlan mal los precios. O sea, me comprendés que tanto de un lado o del otro, digamos, o sea, tienen un problema ¿cómo decirlo?, de ignorancia económica que es brutal. Es decir, además, o sea, la educación pública, o sea, por ejemplo, las universidades públicas, o sea, se encargan de adoctrinar economistas para pensar estas estupideces de que la inflación es multicausal. Entonces, digamos, ¿por qué es clave eso? Y porque entonces, en lugar de creer que el responsable es el gobierno del problema inflacionario, le echa la culpa a todos los demás. Bueno, es el negocio que quieren los políticos. Entonces, es muy complicada la situación porque, digamos, vos tenés que estar discutiendo todo el tiempo que el círculo es un círculo y que no es un cuadrado. ¿Me comprendés? Es decir, Sí. eso es una dificultad muy grande de tener que lidiar con gente tan ignorante. Y en otros países del mundo es más fácil, porque digo, a nadie se le ocurre cuestionar la naturaleza monetaria y la inflación. Entonces, pero igual lo que hay que entender es que el ministro de Economía tiene el poder en función del poder que le dé el presidente. Yo te voy a Claro, por decir eso te algo. hacía esa pregunta, por eso te hacía esa pregunta, porque yo no sé si la población en general tiene la misma sensación que yo, que es, hay un ministro de Economía, pero en realidad el que toma las decisiones es el presidente, lo cual está bien, ¿no? Porque es el poder ejecutivo central, pero como en cualquier métier, digo, hoy estamos en pandemia y el presidente y todos los presidentes tienen un equipo consultor que son epidemiólogos, bueno, y que los escucha y que los consulta y que se reúne todas las semanas. En este caso me parece que también debería ser así, ¿no? Quien acompañe en economía debería tener un peso mayor para después la decisión final del presidente. A ver, yo te voy a contar digamos, algo que creo que va a ordenar este punto que vos estás buscando, Carolina. Acorde a un trabajo realizado por Gerardo de la Paulera, que es el historiador, es un economista que es historiador, Sí, que desde mi punto de vista es el mejor de Argentina. Eh, digamos, es economista, estudió en Chicago, fue alumno de Friedman y, digamos, y tiene, digamos, una visión de la historia muy impresionante, con varios títulos muy importantes en términos de, no solo que son buenos libros, sino que además, o sea, se vendieron mucho. Dentro de esas cosas, él junto a dos colegas, a Bossoli e Irigoyen, ¿sí? Él hizo un trabajo que se llama Passing the Buck, y lo que hizo fue evaluar todos los gobiernos de la historia argentina con un mismo indicador. O sea, desarrolla ese indicador a lo largo de la historia y evalúa. A partir de eso, él deriva que el mejor gobierno de la historia argentina, digamos, o sea, es el primer gobierno de Menem, el segundo gobierno de Menem queda tercero. Después se ajusta por el tema de las privatizaciones, que lo acusaban, que vendió la joya de la abuela y todas esas cosas, y como es un elemento que hace el déficit fiscal, es importante. Entonces, igual el primer gobierno sigue primero y el segundo cae al sexto lugar. De hecho, si vos te fijas, el primer gobierno de Menem arranca mal, porque, digo, o sea,
arranca con el plan Bungiborn, digamos, con Roy, que se muere a los 7 días, con Rapanelli, que después termina mal, después viene Hernán González, también termina mal, hasta que después en el 91 aparece Cavallo, implementa la convertibilidad, y a partir de ahí es donde, digamos, ya empiezan las reformas y es lo que termina siendo del primer gobierno de Menem el mejor gobierno de la historia, o sea, los segundos 4 años, por decirlo. Los últimos 4 años del primer gobierno, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso, digamos, entonces cuando vos eso lo incorporás, o sea, te queda claro que el mejor ministro de Economía de la historia fue Domingo Cavallo en el primer gobierno de Menem. Ahora vos fíjate, todo lo genial que pudo haber generado, digamos, Domingo Felipe Cavallo en el primer gobierno de Menem, que termina haciendo que ese gobierno sea el mejor gobierno de la historia, ese mismo ministro de Economía, con el inútil de la Rúa, terminó en el corralito, el corralón, Alcatraz y digamos, todo el desastre que fue la crisis del 2001. Es decir, yo entiendo que a los economistas les guste sentirse todopoderosos, pero ¿sabes qué? Si vos no tenés el respaldo político, no podés hacer nada. Quiero ir más atrás en el tiempo, porque quiero hablar un poquito de tu perfil y de esa pasión que imprimís en la economía, que la tuviste desde muy chiquitito con un papá y una mamá que no se dedicaban a eso. ¿De dónde salió esa pasión por la economía? Cuando tenías 10, 11 años dijiste, yo voy a ser economista. Sí, yo decidí ser economista a los 11 años durante la crisis del 82. Justamente la de la tablita cambiaria. Una de las cosas que yo veía es que veía a la gente corriendo atrás del dólar, atrás de que si la tasa de interés, que esto, que el otro, digamos, los veía todos muy alterados por eso. Y veía personas que de repente estaban muy bien, pasaban a estar mal, personas que estaban mal, pasaban a estar bien. Entonces decía, me parece que acá la cosa pasa por entender cómo funciona esto. Y es por eso, digamos, que en ese momento, digamos, mi intención era ser economista. O sea, y la verdad es que digamos, no me arrepiento de la decisión, digamos, que tomé en aquel momento, que la reconfirmé en el año 89 y que la vivo con tanta pasión y que tanto la disfruto. O sea, para mí la economía es muy divertida. O sea, yo me divierto haciendo economía, eso es lo que pasa. Bueno, y eso se nota, y eso lo traducís y lo imprimís en cada uno de tus conceptos. Pero además sos un fanático de la música, tenías un grupo tributo a los Rolling, y además jugaste el fútbol en Chacarita, ¿llegaste a integrar el plantel de primera? Sí, sí, es verdad, las dos cosas son verdad. En el año 89, yo, digamos, con 18 años, porque si bien yo soy del año, yo nací en 1970, digo, cumplo años a fin de octubre, entonces, o sea, es como que paso la mayor cantidad del año sin cumplir, sin el año cumplido, por decirlo de alguna manera, en términos de, porque alguien dirá, pero haces la cuenta como si fueras un 71, no, lo que pasa es que cumplo muy cerca de fin de año. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, digamos, en el año 89 estaba en el plantel profesional de Chacarita y mi mamá me pidió que la acompañara al supermercado y cuando yo estaba en el supermercado, digo, obviamente, digamos, estaba ahí para ayudarla a cargar las cosas, el chango, estaba apoyado en el chango, así, ¿viste? Digo, en el chango así, y yo veía que pasaban en ese momento unas chicas que usaban como una suerte de pistola con la cual remarcaban los precios. Con lo cual pasaban, estaban subiendo los precios y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces yo dije, digo, pero como si los precios están subiendo, ¿por qué la cantidad demandada no baja y la gente se está agolpando ahí? Y entonces eso, digo, me generó un ruido en la cabeza, digo, o lo que estoy estudiando está todo mal, o soy un imbécil que no entiende nada. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar intensivamente, y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. O sea que sí, digamos, o sea, yo estaba jugando al fútbol y dejé de hacerlo porque era una actividad que yo le dedicaba 6 horas por día de entrenamiento, y ahí me pasé a dedicar a jugar al fútbol, discúlpame, de jugar al fútbol pasé a estudiar, y en la transición me armé una banda de rock que se llamaba Everest y justamente hacíamos covers de los Rolling Stones, exactamente. ¿Seguís despuntando el vicio o ya no? La música ya no, por lo menos no activamente, quiero decir. A ver, si parte del vicio es ver a los Rolling Stones, los vi 14 veces.
Un Si montón. parte, o sea, si parte del vicio es cantar, no. No, No, porque, digamos, o sea, es más, de hecho, cuando empecé a salir con Daniela, la cantante, sí. de hecho, en uno de sus recitales me hizo cantar y, bueno, digamos, o sea, y la verdad que viendo a alguien que canta bien en serio te da vergüenza, o sea, digo, claro, o sea, pero, pero sí, igual era divertido, o sea, porque digo, con Daniela nosotros nos divertíamos mucho eh, y de repente por momentos nos poníamos a cantar y esas cosas y bueno, y Y lo así, disfrutaban. Y claro, además y los así, vinculaba. ¿Qué pasó con Daniela? ¿No está más? Porque hacían linda pareja. sí, lo que pasa es que teníamos un problema de inconsistencia de agenda. Ah, Y la verdad es que hasta en cierto sentido hasta me parecía injusto, digamos, la cantidad de tiempo que me daba Daniela acompañándome y yo tenía hasta la sensación de que ella descuidaba su carrera. Y, y me- y la verdad es que cuando ella me dijo que no sigamos más, a mí me pareció correcto, porque en el fondo digamos, ella estaba todo el tiempo acompañándome y eso, digamos, inexorablemente iba a dañar su carrera. qué Entonces, poco egoísta, qué bueno lo que decís, qué poco egoísta. bueno, pero es que, digamos, o sea, Daniela siempre fue muy generosa conmigo y siempre, digamos, se portó muy bien. Hemos tenido una relación muy, muy linda. Pero esa incompatibilidad de agendas, o sea, inexorablemente iba a terminar causando daño. Entonces, Sí, eh, fue mejor, digamos, dejarlo así, porque, digamos, o sea, además Daniela es muy inteligente y eso, digamos, hace que vos veas que la dinámica tarde o temprano, digamos, va a generar algún estallido. sí, va a Entonces, era erosionar la relación, claro, sí, claro, sí. entonces nos pareció que era mucho mejor, digamos, discontinuar algo, pero que quede solo lo bueno sin que haya cosas malas. ¿Me entendés? Entonces nosotros nunca tuvimos una pelea, nunca tuvimos, digamos, un cruce, nada, ¿me entendés? O sea, Sí. pero dijimos, bueno, miramos los datos y decimos, así, digamos, o sea, esto va a terminar mal. O sea, Bueno, y tengo que preguntarte a propósito de este vínculo o en general, sos maestro de tantra, ¿practicaban sexo tántrico? Esto que muchas veces lo hemos escuchado, pero no muchos lo han practicado. sí, sí, digamos, yo tuve acceso al material bibliográfico por parte de un profesor de yoga que era alumno mío en la universidad y a partir de ahí, digamos, empecé a estudiar, a leer y bueno, y obviamente a poner en la práctica. Y sí, digamos, eso, digamos, practico sexo tántrico desde los 25 años aproximadamente, o sea, hace 25 años. Pero no es el único sexo que se practica, aquellos que practican sexo tántrico, ¿no? Es una como una variante, No, para no, no, digamos, entenderlo. no, vos, digamos, o sea, vos, digamos, hacés de tu, digamos, acciones sexuales lo que se te dé la gana, digamos, o Sí. sea, yo, digamos, o sea, eh, digamos, practico Es una tantra, o opción, sea, quiero decir, es una opción claro, que sí, tenés, que podés claro, hacerlo porque tenés la capacidad para llevarlo adelante o no. sí, igual hay tres tipos de sexo tántrico, no hay uno solo, está, digamos, el blanco, el negro y el rojo. O sea, el blanco, Ajá. digamos, es más espiritual, o sea, si bien, digamos, hay penetración, digamos, es toda una cosa mucho más concentrada en las miradas, en lo espiritual, sí, y mucho más tranquilo, por decirlo de alguna manera, en el plano físico. Por otra parte, el tantra negro, el negro tiene que ver con la tierra, con lo terrenal, y es mucho más fuerte, o sea, y eso, digamos, o sea, tiene muchísima más intensidad. Y, digamos, y después está el tantra rojo, que, digamos, o sea, yo no recomiendo practicarlo, pero eso es otro. O Bien. sea, Bueno, visualmente es sí, como el negro, pero los motivos por los que vos entrás o cómo entrás en la relación,
digamos, al vínculo son distintos. O sea, porque vos en el Bien. fondo, digamos, o sea, digo, por algún sentido, digamos, querés hacer tantra, digamos, o sea, el tantra desde mi punto de vista es lo más liberal que existe en el mundo, porque ¿qué es el liberalismo? ¿Quién es exitoso en el liberalismo? Aquel que logra servir al prójimo con un bien de mejor calidad, mejor precio. Bueno, vos acá, digamos, o sea, el concepto fundamental del Tantra es que vos experimentás placer a partir de hacer experimentar placer a tu contraparte. Exacto. Mira, me mata porque metes economía en lo sexual. Está como en todo. Javier, sos un provocador nato. Esto es algo dicho y visto. Sos alguien rupturista desde todo punto de vista. ¿El look entraría también dentro de esto? Porque hasta Mirta Legrand te ha preguntado, ¿por qué tenés el peinado así? Viste, Mirta está despojada de todo y ella pregunta lo que quiere. Y vos le respondiste inclusive ese día. Sí, básicamente lo que yo hago es cuando a la mañana me baño, me seco el pelo fuerte con la toalla y después de eso, cuando salgo a la calle, bajo los vidrios del auto y dejo mi peinado en las manos de Olo. Son muy graciosos, Javier, son muy graciosos, es muy bueno, es muy bueno. A mí me gustaría, ya tenemos que despedirnos, me dicen, ay Dios, cómo pasa el tiempo, volando. Me gustaría que nos des algunas recomendaciones al común de la gente, qué hacer hoy con el poco dinero que llega uno a fin de mes, que le podemos llamar, entre comillas, ahorro, que es como un lujo, ¿no? Aquel que tiene un poquito de ahorro. Lo que les recomendaría es que jamás inviertan sus ahorros en títulos emitidos por el gobierno argentino, ya sea bonos argentinos o pesos, digamos, emitidos por el gobierno argentino. Es decir, siempre, digamos, que no inviertan en algo que ha hecho un político argentino, porque en realidad, digamos, ni los bonos argentinos ni el peso tienen valor. ¿Y qué opinas de estas monedas virtuales? Bueno, digamos, las monedas virtuales es el retorno a lo que fue originalmente el dinero, un invento del sector privado, o sea, que después los gobiernos se lo apropiaron y lo utilizaron para estafar a la gente. Por lo tanto, digamos, me parece una alternativa muy interesante. El problema es que los gobiernos se van a resistir a perder la estafa que es el impuesto inflacionario, ¿Cómo te gustaría ver a nuestro país? que vuelva a ser una potencia mundial como lo fue a fines del siglo XIX. ¿Te acordás cuando decían el granero del mundo? Quedó tan lejos eso. Bueno, está bien, digamos, o sea, quiero que seamos de vuelta a una potencia mundial. Javier, ¿algo más que quieras decir para cerrar también mirando hacia el futuro como una especie también de mensaje de alguien que entiende muchísimo de todo lo que está pasando? Que nunca la libertad te va a llevar a estar peor. O sea, más libertad siempre es estar más, digamos, mejor preparado o tener en mejores condiciones para estar mejor. Es decir, es increíble, digamos, pero la gente cree en la libertad de culto, la libertad de sexo, la libertad de estudiar, la libertad, digamos, de prensa, lo que quiera, pero es increíble que rechaza abrazar la libertad económica. Y nunca, digamos, más libertad genera perjuicios, más libertad genera más prosperidad. Por lo tanto, lo que yo les sugiero es volver a abrazar las ideas de la libertad como lo hizo Argentina en 1860 y en 35 años Argentina de ser un país de bárbaros pasó a ser el país más rico del mundo.